Ya, ahí ya se está grabando. Buenos días, chicos, a todos los presentes. Para comenzar el día de hoy, la unidad nueva, voy a proceder a pasar la lista como todos los días. Ya tengo algunos confirmados, así que si no escuchan su nombre es porque ya están presentes, ¿ya? Ernesto Linares. Buenas, Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Gracias, Jennifer. Vale, Felipe. Hugo. Gracias, Hugo. Loreto Bustos. Luciani Serrano. Presente, buenos días. Buenos días, Luciani, gracias. Marcia. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Gracias. Nicole Bilbao. Gracias, Nicole. Ronnie Pérez. Villaray. Gracias, Ronnie. Buenos días, Villaray, gracias. Y Tatiana Mardones. Bueno, Tatiana también estaba conectada, también la vi por ahí. Sí, recién había dicho hola. Gracias, Tatiana. Ya, chicos, hoy día pasamos a una nueva unidad, así que cualquier duda, consulta, ustedes saben. Levantamos la manito, le preguntamos a Alejandro, o la vamos resolviendo todos mediante el chat. ¿Ya? No se les vaya a olvidar loguearse en Sense para que se le haga efectivo el pago del subsidio. Y podemos comenzar, ¿no, Alejandro? Ya. Muchas gracias, Jason. Buenos días a todos, chicos. Como decía Jason, hoy día nos toca ver una nueva unidad. De hecho, es la última que ven conmigo, ¿ya? Que es la unidad de la 5.1, creo, ¿ya? Entonces, lo que nos toca ver hoy día sería una parte de CRUD, ¿ya? CRUD API, ¿ya? Al tiro les comparto la presentación, ¿ya? Entonces vamos a hacer en estas dos clases ciertamente intentar hacer un CRUD. Ya yo les voy a explicar lo que es un CRUD ahora en la presentación, ya para los que no sepan lo que es, ¿ya? Al tiro les comparto la pantalla. Se me fue el Teams, ¿dónde está Teams? Acá está. Ya, entonces, espérenme un momentito. Ahí está, ya al tiro les comparto. Ya, entonces, acá, ¿ya? Ahí, entonces ya nos toca ver CRUD API REST, entonces el módulo 5 ya, ¿ya? Si se fijan ya hemos avanzado harto nosotros, ¿ya? Entonces estamos llegando ya casi al final, ¿ya? Entonces las cosas que nos tocan ver realmente no son tan complicadas, ¿ya? Bacán, ya, muchas gracias, Jason. Es que lo que pasa es que me iba a levantar el terminal para decir lo que le iba a hacer, que voy a correr voy a dejar al tiro corriendo el instalador, ¿ya? Del proyecto. Entonces voy a ir primero a Documents, con mayúscula, ahí sí, Documents, y acá voy a crear un view create, ¿ya? Entonces este se va a llamar M5 clase CRUD, ¿ya? 1. Eso lo voy a dejar instalando, ¿ya? Para que después no tengamos que estar esperando esta cuestión. ¿Qué pasa? Acá me reclama por eso, ¿ya? Acá no te pueden hacer mayúsculas, por eso te reclama. Entonces vamos a instalar eso y simplemente quiero que vean lo que voy a hacer luego. Ya voy a dejar router, necesito router, ¿por qué? Porque vamos a hacer hoy día vamos a hacer un login, chicos, ¿ya? Un login, ¿ya? Y lo vamos a hacer con Firebase, ¿ya? Se va a usar router.
Vuex lo puedo ocupar, pero lo voy a dejar ahí, por si acaso. CSS sí. El linter no lo voy a ocupar porque es muy pesado y anda reclamando siempre. Unitext lo voy a dejar y eso lo voy a dejar. En caso de, ¿ya? Y eso voy a dejar instalando. ¿Ya? Pam, pam, pam. Yes, pam, 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 pam y no. ¿Ya? Ahora empezamos la clase. Eso va a quedar instalando. Después cuando ya terminemos ya va a estar listo. Ya, entonces. Hoy día, como yo les decía, nos toca ver las CRUD API REST, ¿ya? Y lo vamos a hacer ciertamente conectándolos con Firebase, ¿ya? Firebase es un sistema de Google, ¿ya? Primeramente. Entonces vamos a ver primeramente los objetivos, para saber, yo simplemente los tengo acá en la PPT explicados, ¿ya? Entonces primeramente vamos a ver qué es lo que es CRUD, ¿ya? Para los que no sepan. Luego vamos a ver qué es lo que es Firebase, ¿ya? Luego vamos a ver la autenticación con Firebase y luego vamos a ver los Navigation Guard, ¿ya? De ViewRouter. Entonces, con estas cositas, ciertamente con Firebase y con ViewRouter, nosotros vamos a poder armar nuestro login, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros le vamos a poder dar acceso o no a las personas que estén registradas en nuestro sistema, ¿ya? En caso de que la persona no tenga credenciales, no va a poder entrar a ciertas partes de nuestro sitio, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, crear un login. Entonces, ¿qué es lo que es CRUD? ¿Ya? Vamos a ver eso primero, ¿ya? Para los que no sepan. Entonces, el término CRUD está fuertemente conectado con el manejo de datos, ¿ya? Entonces, para ser más preciso, es un acrónimo para 4 operaciones de persistencia de datos, ¿ya? En una aplicación de base de datos, ¿ya? Entonces, ciertamente, este CRUD ustedes tienen que asociarlo a manejar datos, ¿ya? Y ciertamente es un acrónimo, ¿ya? No es una palabra, ¿ya? Entonces, es un conjunto de cositas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la palabra C? ¿Ya? Entonces significa create, ¿ya? Nosotros vamos a poder crear datos, ¿ya? También con estas operaciones nosotros vamos a poder hacer read, ¿ya? La segunda, ¿ya? Vamos a poder leer datos, o traer datos, ciertamente, retrieve. Nosotros también vamos a poder hacer update, ¿ya? Vamos a poder actualizar datos, ¿ya? Entonces por eso viene acá la U, de update, ¿ya? Y por último viene el D, de delete o destroy, ¿ya? Entonces nosotros vamos también a poder eliminar datos, ¿ya? Entonces, esto es lo que es un CRUD, ¿ya? Y ciertamente ustedes, cuando estén trabajando en desarrollo, lo van a estar viendo casi siempre, ¿ya? Porque es una tarea sumamente común, ¿ya? Hacer esto. Por ejemplo, imagínense un empleado, ¿ya? La entidad de empleado, ¿ya? Yo, por ejemplo, para tener un empleado lo tengo que crear, ¿ya? Para poder, por ejemplo, poder obtener la lista de mi empleado, tengo que leer, ¿ya? Por ejemplo, para poder cambiar de previsión a mi empleado, tengo que hacer un update, ¿ya? O, por ejemplo, si el empleado ya se fue de la empresa, quizá puedo hacer un destroy, ¿ya? Que lo más de los casos es, no es borrarlo, ciertamente es poner un flag que diga que está eliminado, ¿ya? En caso de que el empleado vuelva a la empresa, ese flag se saca y vuelve a trabajar, ¿ya? Ciertamente, entonces esas serían esas 4 operaciones. Entonces siempre ustedes van a tener que estarlo haciendo. Entonces, por ejemplo, y siempre son ejemplos típicos, por ejemplo, el post, ¿ya? Nosotros podemos tener post. Entonces, para poder crear post, tenemos que crearlos, después tenemos que leerlos, los podemos actualizar y también los podemos borrar, ¿ya? Usuarios también. Yo voy a tener una lista de usuarios, pero necesito ingresarlo al sistema. ¿Cómo lo hago? Creándolos, ¿ya? ¿Cómo los traigo? Leyéndolos. ¿Cómo lo actualizo? Con el update, ¿ya? ¿Y cómo lo elimino? Con el delete. Entonces ustedes tienen que imaginarse eso, que siempre vamos a estar haciendo esa pega nosotros, ¿ya? Es una pega de las más comunes a estar haciendo CRUDs, ¿ya? O es una de las pegas que se hace al comienzo cuando uno empieza a construir un sistema, también, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir armando cómo va a ir se formando la aplicación. Quizá en una parte hay que hacer un registro de usuarios. No sé si en esa parte voy a tener que crear y voy a tener que leer usuarios, ¿ya? Entonces, eso sería el CRUD, ¿ya? Son 4 operaciones que están conectadas a la base de datos, ciertamente, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, acá nosotros tenemos asociados las operaciones CRUD, ciertamente, con el RESTful HTTP, que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para hacer un create, nosotros deberíamos ocupar un post, en su mayoría de los casos, ¿ya? Por ejemplo, para hacer un read, ciertamente tendríamos que usar un get para obtener datos, ¿ya? Entonces, por eso nosotros, esas acciones que ustedes, si mal no recuerdan, teníamos en Axios, ¿ya? Yo podía hacer un axios.post, puedo hacer un axios.get, puedo hacer un axios.put, puedo hacer un axios.delete, ¿ya? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque ciertamente Axios pasa HTTP, ¿ya? Y ciertamente se comunica con estas cabeceras, post, get, put, delete, ¿ya?
Esto ciertamente SQL es un lenguaje de base de datos relacional. Entonces lo único que está diciendo es que cuando uno hace un post o hace un create, lo que está haciendo en la base de datos realmente está insertando, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno está leyendo algo con un CRUD, ciertamente en la base de datos está seleccionando cierta porción de datos, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno hace un update, también uno está actualizando ciertas cosas en la base de datos, ¿ya? Y el delete uno está... ¿ya? Estas todas son operaciones reales en SQL, ¿ya? Que nosotros cuando estamos trabajando con esas bases de datos las podemos utilizar, ¿ya? Y ciertamente ya están ligadas a estas cositas que nosotros en el front ocupamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos son cosas mayormente de backend, ¿ya? Esto lo maneja los chicos del backend. Ciertamente nosotros le vamos a enviar, por ejemplo, un post, ¿ya? Y ciertamente el post va a entrar a esta API, ¿cierto? A esta URL, ¿ya? Y los chicos del backend ciertamente van a tener preparado, ciertamente, funciones para eso, ¿ya? Y ciertamente en alguna de esas partes de su código van a tener que enlazarse con la base de datos, ¿ya? Y en esa parte ellos hacen el insert, ¡pam! Y se conectan con la base de datos, y los datos que ustedes le mandaron del front, ¡pam!, ellos los insertan en la base de datos. Ciertamente ellos después de insertar te van a mandar un OK o un status succeed de que eso fue exitoso, y tú ya te quedas tranquilo de que eso ocurrió exitosamente, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Y ciertamente nosotros los podemos conectar con base de datos SQL o base de datos no SQL, como en el caso de Firebase, ¿ya? Firebase es una base de datos no SQL, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es Firebase? ¿Ya? Entonces, Firebase, primeramente, es una plataforma creada por Google, ¿ya? Entonces, la cual nos ayuda a construir y mejorar y escalar nuestras aplicaciones, ¿ya? Entonces, Firebase nos entrega servicios que normalmente deberíamos construir por nosotros mismos, ¿ya? Entonces, nos da una capa ciertamente de herramientas, ¿ya? Que ciertamente si no tuviéramos Firebase, tuviéramos que hacer nosotros, ¿ya? Por ejemplo, la autenticación, ¿ya? Por ejemplo, la conexión con la base de datos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver algunas de los servicios de Firebase, ¿ya? Entonces, Firebase ciertamente tiene todos estos servicios, ¿ya? Tú puedes construir tu aplicación, la puedes mejorar, puedes mejorar su calidad, improve app quality, o puedes ya hacerla crecer, ¿ya? Entonces, ciertamente, cuando nosotros partimos o empezamos a conocer Firebase, deberíamos estar acá, ¿ya? En el Build Better Apps, ¿ya? Para construir las aplicaciones, ¿ya? Entonces, lo que nos aporta Firebase, chicos, es como un cierto backend, ¿ya? O estamos reemplazando al backend, ¿ya? Con Firebase, ¿ya? Entonces, Firebase ciertamente nos va a permitir, por ejemplo, tener autenticación, ¿ya? Sin tener que nosotros tener que crear esa autenticación, que ciertamente es una tarea súper complicada, ya que eso quede bien hecho, ¿ya? Por ejemplo, pueden hostear, ¿ya? Por ejemplo, pueden tener Cloud Function, ¿ya? Porque yo les dije ciertamente que Firebase reemplaza el backend, ¿ya? Pero ciertamente hay tareas y funciones que tienen que hacer los chicos del backend, que el Firebase no lo va a poder hacer porque Firebase es una plataforma, ¿ya? Entonces, ciertamente en esas Cloud Functions, ciertamente los chicos del backend se meten ahí y empiezan a ellos a codear en esas Cloud Functions, ¿ya? Eso no son pegados a nosotros. Por ejemplo, el Cloud Firestore, ya en esta parte nosotros podemos almacenar datos, ya sería nuestra base de datos. O acá también, pues el Real Time Database, ya sería una base de datos en tiempo real, ¿ya? Entonces, cuando un usuario, por ejemplo, te actualiza un dato, todos los usuarios que están escuchando ese dato se le repartiría, o se le llegaría una notificación, ¿ya? O, por ejemplo, el Cloud Store, ¿ya? Que simplemente sería para nosotros poder, storage, disculpen, que sería para nosotros poder almacenar cosas. Por ejemplo, cuando un usuario te sube fotos, te sube archivos, para eso nos sirve el Cloud Store. Entonces son servicios que nos provee Firebase para nosotros poder montar nuestra aplicación. Entonces conectar nuestro front ciertamente con Firebase, ¿ya? Y ciertamente después cuando nosotros ya aprendamos a usar Firebase ya se pueden meter con estas cosas, por ejemplo con TestLab, con el monitoreo de la performance de su aplicación, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en esta parte vamos a estar metidos, y ciertamente en la clase de hoy vamos a estar metidos acá, chicos, en el auth de Firebase, ¿ya? Ese auth nos va a servir a nosotros para poder darle credenciales a nuestros usuarios de nuestra aplicación de Vue, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a apuntar hoy día, a esa partecita. Entonces, Firebase Authentication, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Firebase se encarga de que los usuarios inicien sesión e identifiquen, ¿ya? Se utiliza para restringir el acceso a los datos por usuario, ¿ya? Entonces, lo que hace especial a esta autenticación es que facilita la realización de inicio de sesión seguros,
lo que es increíblemente difícil de implementar correctamente, ¿ya? Es súpermente complicado porque ustedes, si se fijan, para yo tener autenticación en mi sitio, tengo que tener, por ejemplo, cuando el usuario se registra, tendría que, la contraseña que me da, ciertamente tendría que encriptarla. Tendría que ver la forma de encriptar, la tecnología que ocupar. ¿Cuántas veces la encripto una, la encripto dos, le meto un salt, le meto un hash, ¿ya? Después, ¿cómo la desencripto? ¿Ya? Etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente, es una tarea difícil de hacer, ¿ya? La autenticación, ¿ya? Porque ciertamente la seguridad de nuestro sitio. Entonces, ciertamente tiene que ser seguro, ¿ya? Entonces, por eso es sumamente difícil crear una autenticación por nosotros mismos, ¿ya? No es imposible, ¿ya? Ciertamente no es imposible, pero nos llevaría mucho trabajo, ¿ya? Entonces, Firebase nos da o nos entrega ciertamente esa herramienta, ya hecho, ¿ya? Lo hecho por ellos, ciertamente, ¿ya? Entonces nos entrega la seguridad que tiene Google, ¿ya? Para ciertamente encriptar sus cosas. Entonces, por ejemplo, Firebase nos entrega ciertas herramientas para nosotros poder autenticarnos, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar la más básica, ¿ya? Que sería esta que está acá, email password, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con estas cositas. Entonces nosotros vamos a identificar a nuestros usuarios con su email y con su password, ¿ya? Entonces ustedes ciertamente acá en Firebase, yo estoy acá metido acá en mi panel, yo tuve que hacer un habilitar. Habilitar es poder guardar por email y password, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, hay más cositas. La gente se puede conectar, por ejemplo, por Google, por su cuenta de Google, o por su cuenta de Facebook, por su cuenta de Twitter, por su cuenta de GitHub, ¿ya? Etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan. Y ciertamente su aplicación podría decirle, ¿sabes qué? Loguéate con tu aplicación de Google, ¿ya? Pero ciertamente la forma o la forma más fácil de hacerlo es con email password, ¿ya? Que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero si ustedes ciertamente quieren investigar, no hay ningún problema, ¿ya? Cómo se pueden loguear con Facebook, cómo se pueden loguear con Twitter, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver hoy día. Entonces, vamos a ver cómo nosotros a través del mail podemos generar eso y cómo nos conectamos a través de nuestro front con eso, ¿ya? Con Firebase, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, entonces, out por mail y contraseña. ¿Ya? Esta es ciertamente la documentación. Yo le saco un pantallazo a la documentación. ¿Ya? Entonces, por acá, por ejemplo, acá está la función ciertamente para nosotros poder loguearnos, ¿ya? En nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tendríamos que ocupar una librería. Vamos a tener que instalar una librería de Firebase para poder conectarnos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que usar firebase.out, la función sign in with email and password, que sería la que estamos ocupando, y le tendríamos que estar pasando ciertamente el email y el password ¿de quién? Del usuario que me está rellenando el formulario, ¿ya? Simplemente eso. ¿Y qué me devuelve Firebase out? Me devuelve una promesa, ¿ya? Entonces por eso está entre ese cacho, ¿ya? Y por ejemplo, para nosotros poder desloguearnos, tendríamos que usar Firebase out, sign out, ¿ya? Y simplemente ahí nos estamos nosotros deslogueando del sistema, ¿ya? Entonces le estaríamos avisando a Vue, por ejemplo, en este caso, disculpen, a Firebase, que nuestro usuario ya se fue, ya no está logueado con nosotros, ¿ya? Entonces acá yo ciertamente les linké la documentación, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá, de hecho, lo bueno de esto es que está en español, ¿ya? Entonces acá ustedes lo van a poder leer y van a poder ver, ¿ya? Entonces lo único que hice, chicos, fue sacar estos pantallazos, ¿ya? Y ciertamente acá para loguearte, ciertamente, mira, acá está para registrarse, create user. Imagínense, es lo mismo. Yo para crear un usuario acá con Firebase tengo que usar create user y pasarle el mail y el password. Y el que me devuelve una promesa. Para poder loguearme, ¿qué le ingreso? El email y el password. Y el que me devuelve, él me devuelve una promesa, ¿ya? Y ciertamente el sign out también, pues me devuelve una promesa, ¿ya? Entonces por eso es necesario que cuando nosotros vimos JavaScript, era que conociéramos las promesas. Porque simplemente cuando nosotros estamos trabajando en front, trabajamos con promesas siempre, ¿ya? Cuando estamos mandando cosas al servidor o cosas así, siempre van a ser promesas, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Voy a volver de nuevo a la PPT, ¿ya? Entonces ustedes después le pueden echar acá un ojito a la documentación, ¿ya? Pero de hecho las funciones que vamos a ocupar hoy día son estas, ¿ya? La sign y la out. O sea, la sign in y sign out, disculpen, eso, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver los guards, ¿ya? Que sinceramente sería ahora la segunda parte, ¿cierto? La parte del lado de view, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estos guards? Ahí yo creo que se usan guards. Navigation guards, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos guardias?
¿ya? Los guardias de navegación, como su nombre lo sugiere, son utilizados para proteger rutas que son privadas, ya sea redirigiendo a una ruta específica o cancelándola, ¿ya? Entonces, para nosotros poder saber cuando el usuario está pasando de vista en vista, nosotros vamos a tener que usar este método, el router before age, ¿ya? ¿Por qué? Porque por cada ruta que pase, él va a comprobar. Nosotros vamos a tener que tener cierta lógica acá, ¿ya? Para poder decirle, ¿sabes qué? Esta página necesita seguridad, necesita ser privada. No, esta página no, esta página sí. Entonces, por cada navegación que vaya haciendo el usuario, va a ir, ese método va a ir chequeando, ¿ya? Y acá tenemos tres parámetros, el to, el from y el next, ¿ya? Entonces el from es de donde yo vengo, ¿ya? Desde donde yo hice el clic, ¿ya? El to es hacia donde voy, ¿ya? Hacia donde me voy dirigiendo en las rutas, ¿ya? Y el next sería la forma de yo poder ponerle la ruta donde lo voy a mandar, ¿ya? Por ejemplo, slash, no sé, usuario, ¿ya? Para eso ocupo el next, ¿ya? Entonces acá yo igual, pues le volví a linkear la documentación, porque ciertamente acá les explican lo que hace el GART, ¿ya? Que simplemente es lo mismo que yo hice, ya yo le saqué el pantallazo acá, ¿ya? Entonces, y le explican el to, el from y el next. Entonces ese next sería la ruta de path donde yo lo voy a estar dirigiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de login, ¿ya? Entonces, si no está autenticado y no tengo login, lo mandaría el login, ¿ya? Para que se loguee, ¿ya? Y cosas así, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, te da una forma, acá miren, dicen bad y dice good, ¿ya? Entonces, ciertamente esta le va a funcionar, pero está mal hecho, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que seguir el ejemplo que les dice good, ¿ya? Ciertamente acá lo que está haciendo él, acá hace un if, ¿cierto? Pero ahí al tiro hace un next, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que si él entra acá, después ciertamente va a entrar acá, porque no está escapando a ningún lado del código. Entonces va a caer acá y va a caer dos veces. Y acá lo está diciendo. Si el user no está autenticado, ya el next se va a llamar dos veces, obviamente, porque va a caer acá y va a caer en ese. Entonces ustedes tienen que ciertamente envolverlo en un if else, ¿ya? O cae acá arriba o cae abajo, ¿ya? Eso sería good, ¿ya? Estaría bien hecho, ¿ya? Y ciertamente esto lo vamos a ver en el ejemplo que yo les voy a mostrar. Ya nosotros nos vamos a tener que meter dentro de esta función router before age y vamos a tener que ir dándole y preguntándole, ¿esta ruta está autenticada? ¿Estoy autenticado como usuario? ¿Sí o no? Y darle paso, ¿ya? Entonces ese es la misión del día de hoy, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, ahora ya nos toca ver ya un ejemplo práctico, ¿ya? Entonces yo le voy a mostrar un pequeño ejemplo, cómo hacer un pequeño login, ¿ya? Voy a tener una vista login y voy a tener una vista home, ¿ya? La home va a ser la privada y la login va a ser la vista la que van a tener todos los usuarios cuando lleguen a la página, ¿ya? En caso de que el usuario no tenga login, siempre me va a redirigir al login, ¿ya? Si yo le pongo slash solamente, me va a redirigir al login, ¿ya? Y si ciertamente yo estoy logueado y yo le pongo login, él me va a dirigir a home, porque yo estoy logueado, ¿ya? Entonces, esa pega vamos a hacer hoy día. Entonces, vamos a codear. Ya, entonces, tenemos un ratito. Que después cuando termino ya está al lado. Ahí sí, ya. Entonces, nos vamos al code ahora. Vamos a Visual Studio Code. Y esperemos que esa cuestioncilla del terminal que yo dejé corriendo por ahí se haya terminado. A ver, busquémoslo. Terminal y terminado. Por aquí está. ¿Ya? Entonces tengo eso. Instalamos la M5 Classic Root 1. ¿Ya? Entonces eso yo lo tengo que abrir. ¿Ya? Entonces esto lo cierro nomás. Y lo hablo con el code. ¿Ya? Ya. Acá debo tener cachada de proyecto abierto, pero se demora un poquillo. Ya, ese es el ejemplo que hice yo. View Firebase, ¿ya? Lo tenía listito ya. Y me voy, no, eso lo voy a hacer. Papá, en Play. Eso estoy avanzando para
para el miércoles. Y maestro ejercicio clase, no, eso lo vi ayer. Ya. Entonces, nueva ventana. Y ahora sí. Abrir carpeta y me voy a ir a documentos y voy a abrir esa cosa. Ya, entonces, ese es el que creé recién. Voy para allá y lo primero que tengo que hacer creo es instalar Firebase, ¿ya? Que yo fui súper desordenado, ni siquiera copié el comando, ¿ya? Yo creo que un npm install Firebase, ¿ya? No debería ser más que eso. Ya, pues entonces, primero vamos a ver el package JSON, ¿ya? Y acá lo que me falta es ciertamente Firebase, que esté como dependencia, ¿ya? Tiene que ser como dependencia, ¿ya? Porque la vamos a estar ocupando siempre en producción, ¿ya? No puede estar acá como dependencies, ¿ya? Directamente. Entonces, espero recordarme del comando. npm install Firebase, en teoría. Firebase, ¿ya? Firebase y pam save, ¿ya? Entonces, eso en teoría debería instalarme Firebase en mi proyecto, ¿ya? Si es que corre. Ahí está corriendo. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la primera dependencia que nosotros necesitamos instalar, ¿ya? Para poder conectarnos con Firebase, ¿ya? Entonces, ahora mientras instala esa cosa, si es que no pasa ningún error, vamos a ir al Chrome, ¿ya? Para meternos a Firebase, ¿ya? Vamos a ir a Chrome. Ustedes ciertamente para tener cuenta en Firebase tienen que tener cuenta de Google, ¿ya? Entonces, mientras eso carga, voy para acá. Vengo para aquí y lo traigo para acá, ¿ya? Entonces tengo eso y lo tengo para acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir, dijimos, a Firebase, ¿ya? Entonces ponemos Firebase y vamos para allá. Creo que me entraría al tiro ahí, porque es como una parte de consola, pero ahí justo le puse, ya, no importa, porque lo que me importa acá es ir a la consola, ¿ya? Entonces acá, chicos, ustedes lo que tienen que hacer es ir y acá agregar un proyecto, ¿ya? Yo lo que hice acá fue agregar un proyecto que se llama View Firebase Out, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es lo que tiene? Por ejemplo, tiene la parte de la authentication. Miren, acá si voy acá a authentication, ciertamente ustedes pueden ir acá y empezar a crear sus usuarios acá, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, tengo uno creado acá, bonilla@edutecno, y después puse Alejandro Bonilla@edutecno. ¿Ya? El primero que puse fue este. Y después dice, es muy largo el nombre, y pongo ese. Simplemente por eso, ¿ya? Y tengo esos dos usuarios, ya en mi sistema. Entonces esos dos usuarios van a ser los que van a poder entrar, por ejemplo, a Home, y ninguno más, ¿ya? Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Em, Simplemente tuve que habilitar este método, y vamos a ver cómo instalarlo, ¿ya? Primeramente. Pero quiero mostrarles esto primero. ¿Ya? Entonces acá en Sign Method era el pantallazo que yo les mostraba en la PPT. ¿Ya? Donde ustedes pueden elegir el tipo de logueo. Entonces ciertamente nosotros elegimos el email password. ¿Ya? Pero ciertamente podrían ustedes habilitar otros. ¿Ya? Pero ciertamente requieren de más código y más configuración. ¿Ya? Pero nosotros vamos a ocupar acá el más simple. ¿Ya? Entonces vamos a volver acá atrás. Déjenme ver. Y porque esto yo lo creé una sola vez. ¿Ya? Yo hice acá el proyecto y lo hice una sola vez. Entonces veámoslo de nuevo. Add project y vamos acá a agregar un proyecto, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, no sé, M5 clase 1, ¿ya? Simplemente para que quede con ese nombre. Después le damos continue y después nos pregunta si queremos agregar analytics. Ya en este caso yo le agregué en el ejemplo mío, ¿ya? Pero realmente no me sirve a mí. Para nosotros no nos sirve en este caso. Y después, de hecho, nosotros ustedes lo pueden habilitar, ¿ya? Y después crean el proyecto, ¿ya? Ahí crean el proyecto y debería darnos un
una configuración que nosotros debemos después pegar en nuestra configuración de view, en teoría. Ya dice, your new project is ready. Continue. Continúa, a ver. Ya. Entonces acá dice, get it started by adding Firebase to your app. ¿Ya? Entonces ustedes, por ejemplo, acá pueden crear una aplicación para iOS, para Android y para web. ¿Ya? O para Unity. ¿Ya? No sé si ustedes conocen el motor de videojuegos, Unity. Igual se pueden conectar con Firebase. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a ocupar web. ¿Ya? Le damos clic acá en web. Y nosotros tenemos que poner un nombre a nuestra app. ¿Ya? Entonces simplemente le vamos a poner M5. ¿Ya? Register app. Y acá nos debería dar un SDK. Esto. Y esto, chicos, es lo que nos sirve a nosotros para poder conectarnos con Firebase. ¿Ya? Entonces, esta cosita nosotros deberíamos copiarlo. ¿Ya? Y pegarlo en router. ¿Ya? O no, creo que en main.js. ¿Ya? Entonces, esos son los pasos que uno tiene que hacer en Firebase. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a el Visual Studio Code. ¿Ya? Acá lo tengo. ¿Ya? Entonces, ya en teoría instaló Firebase y veamos. Para que JSON, y acá lo tengo. ¿Ya? Firebase está instalado. ¿Ya? Entonces, en teoría yo lo puedo ocupar. ¿Ya? Entonces, primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el main, ¿ya? El main JS, ¿ya? Entonces, en el main JS, en la parte de acá, en el CSS main.js, nosotros deberíamos pegar lo que acababa de copiar yo, ¿ya? En esta partecita, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ciertamente me voy a conectar con la base de datos, conectémoslo con la nueva, ¿ya? Para hacer todo el proceso de nuevo. Entonces, esto yo lo voy a pegar. Entonces, your web app Firebase configuration. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo copio. Copiar y me lo tengo que llevar a mi Visual Studio Code. ¿Ya? ¿Dónde lo tengo que poner? Lo tengo que poner arribita de este new view. ¿Ya? Y abajito de este false. ¿Ya? Tengo que meterlo acá. ¿Ya? Y acá simplemente copio eso. ¿Ya? Entonces tengo ese var Firebase y Firebase se inicia. ¿Ya? Ciertamente, acá yo tengo que llamar a Firebase, ¿ya? Entonces tengo que hacer un import. Import Firebase from Firebase, ¿ya? Entonces tengo eso, from Firebase, ¿ya? Tengo, y tengo mi configuración de Firebase config, ¿ya? ¿Qué más necesito hacer acá? Tengo ese Firebase initialize, ¿ya? Y después yo necesitaría, ciertamente, envolver este new router, en este Firebase, ¿ya? Para poder renderizar los cambios, ¿ya? Pero primeramente vamos a conectarnos, vamos a hacer el formulario. De nuevo acá, porque acá tengo que hacer una modificación, ¿ya? Pero primero quiero meterme con una view, ¿ya? Voy a hacer un pequeño login, ¿ya? Entonces, new file, y acá hago un login, login.view, ¿ya? Login.view, y ciertamente login.view hago el beacon, ¿ya? Para poder crear la estructura ya del componente. Entonces, ¿qué voy a tener en esa vista login? Un pequeño formulario, simplemente un formulario, ¿ya? Entonces, acá voy a hacer un div, ¿ya? ¿Por qué? Porque el template siempre te exige que tú tengas una raíz, ¿ya? Como elemento, ¿ya? No puedo tener dos divs como hermanos en el template, porque te va a generar un error. Entonces, simplemente después tengo que hacer un formulario, ¿ya? Esa acción no lo voy a ocupar porque ciertamente ya, y voy a hacer h2 y voy a decir login. Ya, esto va a ser súper arcaico, mi parte ya de formulario, porque no estoy metiéndome con CSS ni con eso. Ya quiero solamente hacer la acción de poder loguearme, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usuario. ¿Ya? Después, por ejemplo, puedo tener un input. ¿Ya? Y también va a ser un user. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
placeholder, no sé, usuario, ¿ya? Y acá tengo que tener un bmodel, ¿cierto? Para poder, lo que él me esté ingresando, yo después capturarlo y poder enviarlo, ¿ya? Entonces le voy a poner user. ¿Qué más tenemos? Un BR y después tengo la contraseña, ¿cierto? Entonces label, acá le hago el tiro un tab y le pongo, por ejemplo, contraseña. Contraseña, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, un input. Y ahí este input ciertamente tiene que ser de tipo password, ¿ya? Tipo password, y acá ciertamente voy a tener también un bmodel, ¿ya? ¿Para qué? Para poder obtener el dato de ese input, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar? Le voy a poner pass. Entonces voy a tener user y voy a tener pass, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente, acá abajito, ya empezar a crear esta data, ya que sería ciertamente el user y el pass que van a comenzar vacíos, ¿cierto? Porque como son, yo lo estoy vendiendo de dos lados. Entonces, ciertamente, cuando parta, si yo le pongo acá un usuario, me lo va a reflejar acá en el input. Entonces, por eso yo le pongo vacío, ¿ya? Tengo user y voy a tener pass. Simplemente eso, nada más que eso. Lo vamos a hacer lo más simple que vamos, ¿ya? Eso, para no complicarnos la vida, ¿ya? Entonces, tenemos eso. Y ahora vamos a usar methods, ¿ya? Entonces, ciertamente, acá yo me falta un botón, ¿ya? Entonces, BR, porque tengo el formulario, pero me falta un botón para yo poder gatillar eso. Entonces, voy a tener eso y voy a tener, por ejemplo, un @click, ¿ya? Simplemente, ahora tengo que hacer un punto prevent, ¿por qué? Para que el formulario o la página no se me refresque, ¿ya? Para eso. Click prevent, y acá le hago, por ejemplo, un login. Pam, login, ¿ya? Entonces, y acá le voy a poner, por ejemplo, acceder, ¿ya? Entonces, esto ciertamente todavía no lo podemos ver porque no está ruteado. Entonces, me voy a ir a la ruta y lo voy a rutear, ¿ya? Index, y acá vamos a agregarlo como ruta. Entonces, simplemente import login from pum 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 views login, ¿ya? Login.view, ¿ya? Entonces acá voy a tener mi login, mi componente. Entonces este ciertamente lo voy a renderizar en un path que diga login, ¿cierto? Tiene cierta lógica. Entonces acá voy a decir path y por ejemplo va a decir login, ¿ya? Login y voy a tener un name. Acá tiene que ciertamente ir entre string, ¿ya? Login component, ¿ya? Porque ayer, por ejemplo, le revisé un código a la marcha y la marcha tenía name, tenía con string, ¿ya? Ahí para la marcha para que cuando lo ponga es con string, ¿ya? Entonces, login, pam. Ya, pues entonces ahora yo ya podría entrar al login, en teoría. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a levantar el proyecto porque ni siquiera lo he levantado, ¿ya? Entonces, voy a venir para acá y voy a hacer un npm run serve, ¿ya? Pam, 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 pam. Esto lo voy a sacar acá un poquito para que no tape. Ahí. Profe, le hago una pregunta. Sí, Marcia. Aquí en esta parte donde puso component, se podría hacer como, no sé si estoy ocupando bien la palabra, lazy loading, que es Sí, importar sí, solamente lo que se necesita. sí, sí. Sí, yo lo uso Ya, nomás porque es más fácil nomás, pero sí, obviamente. ¿Ya? ya. Sí, Marcia, no hay problema. Así tú decís de esta forma, ¿cierto? Así. Sí, lo que pasa es que me costó a mí aprenderlo. Es fácil de aprender cuando uno sabe, pero me costó porque el name y el component se escribían diferente. Entonces me puse name en Ya. vez de poner. ¿No ve que component se pone Sí, 5 millas? sí, po. Entonces puse name y 5 millas al lado y ahí me enredé. Sí, pues yo debía ya el código. Y dije, no, la marcha Sí, 6 está mal. Y después el super push. No, pero ¿sabes por qué ese error tuyo? Porque tú tenías esa carpeta, o sea, tenías un archivo router.js afuera. Y tenías ahí una carpeta llamada router. Entonces el punto /router no sabía si meterse en el index, o sea, en ese archivo o meterse en la carpeta. sí, Y ahí, ahí me pasaba eso. faltaba el index. Ahí usted le puso el index y me Ahí, po. eliminó el router que estaba de más. Exacto. Sí, Ya, mira, ahí voy a levantar mi aplicación y en teoría
está saliendo eso, ¿ya? Entonces, ciertamente, si yo hago acá login, ¿ya? Debería mostrarme ese super formulario que tengo yo, ¿ya? Humilde, pero ahí está. Ya, entonces, ciertamente, voy a ir al app ahora y voy a sacar esas navegaciones, ¿ya? Estos NAP me los voy a pillar, ¿ya? Que no los vamos a ocupar, ¿ya? Porque ciertamente el usuario después tiene que entrar al login, ¿ya? Y quizás esto después se lo podemos pasar a alguna vista, pero en este momento lo voy a comentar, ¿ya? Pum. ¿Ya? Entonces, ¿qué más me falta? Ya, entonces tenemos la ruta, tenemos eso, ¿ya? Entonces, ya, pues entonces ahora podríamos comenzar a redireccionar, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ocupar las funciones de Firebase, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, yo le dije que creamos acá un evento, login, ¿ya? Entonces, ese login, ciertamente, es un método, ¿ya? Entonces tenemos que crearlo acá como método, ¿ya? Entonces, ese login va a ser el que va a gatillar el inicio de sesión, ¿ya? Pam. Entonces, ciertamente acá nosotros tenemos que ocupar Firebase, ¿ya? Entonces, ciertamente yo tengo que ir acá y hacer un import, ¿ya? Entonces, import Firebase from Firebase, ¿ya? Ahí. Tengo eso. Entonces, tengo esto y entonces ya lo puedo ocupar. Firebase y lo puedo ocupar acá dentro de mi método, ¿ya? Entonces voy a usar firebase.out, ¿ya? Y acá tiene un método llamado sign in with email and password, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocupa él, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a estar pasando nosotros? Si ustedes no mal lo recuerdan, yo les decía que esa función era una promesa, ¿cierto? Y te recibía como parámetro de entrada el usuario y la contraseña. ¿Y dónde las tengo yo? Las tengo ahí, pues, bacán, las ocupo. This user, ya acá no vamos a hacer ninguna validación de que esté el correo correcto, no. Vamos a hacer lo más básico, ¿ya? Que el tipo se lo dé, ¿ya? Entonces, this user, pam. ¿Y ahí qué más me falta? This pass, ¿ya? Entonces, esos son los parámetros de entrada de esa función. Buena. Entonces, ¿ahora qué me falta? Yo le decía que es una promesa. Entonces, como es una promesa, yo puedo hacer entonces un punto den. ¿Para qué? Para poder esperarla, ¿ya? Entonces, ciertamente acá voy a abrir una raw function y acá lo único que tengo que hacer es, ¿por qué? Porque una vez que Firebase se da cuenta de que mi usuario y mi password es correcto, él me va a llevar acá, ¿ya? En caso de que esto sea incorrecto, me va a llevar un catch que lo tengo que poner afuera, ¿ya? Entonces, ya yo estando dentro de este den, yo ya sé que estoy autenticado, ¿ya? Acá dentro de esto yo estoy autenticado, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, por ejemplo, llamar a this.router y empezar a redirigir ya, ¿ya? Pesito, ¿ya? Pesito router, ¿ya? Pesito router.push, ¿ya? Es el super amigo que nos deja poder redirigir, ¿cierto? Con viewrouter, ¿ya? Entonces, ¿para dónde lo vamos a dirigir al cabro? Para el home, ¿ya? Porque el home es donde él tiene que estar cuando esté logueado, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Y ciertamente después vamos a tener que tener un catch, ¿ya? Entonces, eso después tiene un catch, ¿ya? Y acá vamos ciertamente a poner un error, ¿ya? Y acá ciertamente voy a tener un var error code, ¿ya? Y ciertamente lo agarro de acá, de error.code, ¿ya? Para saber el error del que me pasó. Y por ejemplo, error message, ¿ya? Igual acá a error.message, igual. Punto message. Y ahí eso creo que es con 2S. Pam. Ahí. ¿Ya? Entonces en vez de ponerle var, le voy a poner let's. No, que me gusta poner let's. ¿Ya? Y acá simplemente después voy a imprimir eso, ¿no? Console log. Uy. Console log. Y acá le pongo, no sé, error code, comita error message. ¿Ya? Entonces simplemente para poder tenerlos. ¿Ya? Entonces, ya. Nosotros estamos configurando acá y
ciertamente yo tengo que ir a, ya, pues tenemos configurado eso, ya tenemos configurado el login, ya, entonces ciertamente se va a estar usando esa propiedad o ese método de Firebase para autenticarnos. Pero nosotros en Firebase todavía no creamos a ningún usuario, ¿ya? Porque de hecho vamos a empezar a ocupar la configuración que hice recién, ya no la configuración que yo hice para poder crear este proyecto, sino que una que hicimos recién. Entonces, ciertamente, si voy acá acá, ya esto fue lo que yo copié, ¿ya? Y está bien, lo voy a volver a copiar por si acaso y voy a continuar la consola, ¿ya? O sea, ahí está. Entonces, ustedes ya teniendo eso, tienen que ir acá a Authentication, ¿ya? Entonces, acá en Authentication, tienen que poner el Sign Method, ¿ya? Sign Method, y acá nosotros tenemos que ponerle Enable, ¿ya? Y acá anda. Acá no me acuerdo qué es el password. Ahí, save. ¿Ya? Entonces ahí ciertamente quedó habilitado el email y el password. ¿Ya? Entonces ciertamente acá en user yo puedo comenzar a crear mi usuario. ¿Ya? Entonces por ejemplo user y me pide ciertamente el email y el password. ¿Ya? Entonces por ejemplo vamos a hacer un user 1 arroba user.cl. ¿Ya? Si la password va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Para que me la recuerden ustedes si se me olvida. Lo voy a copiar y eso igual lo voy a copiar. Ya no creo que se me olvide, pero ya, entonces vamos a crear ese usuario, add user. ¿Ya? Entonces a eso. Entonces cuando yo, por ejemplo, le meta el usuario desde mi login, ciertamente tiene que ser igual a eso y la contraseña que le puse. En caso de no, me va a tener un catch. ¿Ya? Ya, pues tenemos eso. ¿Ya? Ahora voy a ir de nuevo a las rutas. ¿Ya? Me falta configurar rutas. ¿Ya? Entonces voy a ir para las rutas y ver qué es lo que hice ahí. Ya. Entonces yo acá me puse a... Ya. Entonces quiero ver, ciertamente chicos, este ejercicio yo lo hice el día martes, creo. Entonces, ciertamente, estoy tratando cómo irselos explicando de la mejor forma. ¿Bien? Entonces, ¿qué más tengo que hacer acá? Voy a ir entonces a router y router lo tengo que configurar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a configurar router. ¿Ya? Vamos para allá. Entonces, index router. Y acá, ciertamente, chicos, hay que empezar a configurar esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a tener, al comienzo voy a tener una ruta comodín. ¿Ya? Una ruta comodín. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser esto? Va a ser un pub, ciertamente, que cuando encuentre una ruta que no sea conocida, ¿ya? ¿Hacia dónde lo voy a mandar? ¿O hacia dónde lo voy a redirigir? Redirect. Lo voy a redirigir a login. ¿Ya? En cualquier parte que ese tipo me pone cualquier cosa mala, va a ir al login. Login. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Por ejemplo, ya, tengo... Entonces, pub. Voy a crear otro pub llamado ese, que sería el mismo que tengo abajo, pero lo voy a reemplazar. Y le voy a poner entonces redirect también, puede ser otra redirección. ¿Y a dónde va a ir? También va a ir a login. ¿Ya? Entonces cuando la persona parta mi aplicación, ciertamente, ¿qué componente le voy a mostrar? El login. ¿Ya? Cuando ponga localhost 8080, login. ¿Ya? ¿Qué más tengo? El home. ¿Ya? Este home lo tengo que reemplazar, ¿ya? Porque ya no va a ser mi raíz. Ya ahora va a ser una ruta protegida y se va a llamar home. ¿Ya? Entonces, cuando el usuario esté logueado, yo lo voy a mandar a home. ¿Ya? Esa va a ser mi pega, mandarlo a home. Y cuando no esté logueado, mandarlo a login. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Por ejemplo, acá a este componente nosotros le tenemos que agregar un meta. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner meta. Y acá ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero es para nosotros poder identificar que esto necesita autenticación. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, autenticado. Y le voy a poner, por ejemplo, true. Pam. ¿Ya? Entonces esa ruta tiene ese meta de autenticado. O sea, para poder entrar ahí,
yo tengo que estar autenticado, ¿ya? Eso no está haciendo nada, ninguna lógica con view router, ¿ya? No le está diciendo, ustedes se fijan, está escrito en español, ¿ya? Entonces no está haciendo nada, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer después con eso es, con ese before age que yo le mostraba, empezar a iterar, ¿ya? Iterar, y encontrar ese authentic true, ¿ya? Pero ciertamente, usted le pueden poner el nombre que quiera, ¿ya? Cabe destacar eso. Entonces tenemos eso, y después tenemos el login, el real login, y después yo tengo un about, ¿ya? Bacán. Entonces después tengo el const router, que ciertamente acá, como es una constante, voy a tener que dejarlo en un let, ¿ya? Porque después voy a meterme en esto. Entonces let router, y abajito del router voy a hacer el router before age, ¿ya? Entonces router.before age, creo que no tenía que haber cambiado ese const, creo que no. Before age, después lo vamos a probar. Before age, y vamos a usar esos parámetros que nos tenían, que yo les decía que nos exigía. Entonces vamos a usar to, vamos a usar from, que en teoría no lo vamos a ocupar, vamos a ocupar next. ¿Ya? Entonces esos serían los métodos que yo les mostré en mi PPT, ya de los guardias. Entonces acá estamos implementando el guardia. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces ahí está el guardia. ¿Ya? Entonces el guardia, ¿qué va a hacer? Cada vez que nosotros empezamos a visitar rutas, él va a empezar a comprobar cosas. Y ciertamente vamos a tener que hacer nosotros iterar para poder encontrar a este chiquillo, ¿ya? Entonces, ciertamente este before age, a ver, miren, paremos acá y quiero ver qué me tira primeramente ese authentication del login, ¿ya? Vamos a dejar eso comentado y vamos a ir para el Chrome, ¿ya? Entonces quiero ir acá y quiero ir a login y quiero ver qué me está tirando esta consola, ¿ya? Quiero ver si está haciendo la petición, si no lo está haciendo y qué pasa, ¿ya? Entonces, acá porque ya este login ya lo conectamos, ya se supone con Firebase, ¿ya? Está conectado en teoría, ¿ya? En teoría. Entonces, voy a ir acá a console, ¿ya? Y ciertamente voy a copiar las cosas que puse, ¿ya? Yo ni me acordaba, ya puse 1, le puse, y le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo, ¿ya? Y le vamos a poner acceder. Pam. Y ahí me tiene un error. Dice out is not a function. Firebase Webpack is not a function. No, ahí está medio complicado. A ver, veamos. Veamos. Acá el login. Dice que este Firebase out. Ahí se me está cayendo. Veamos. Se está cayendo en runtime. No me tira nada, no me dice nada de eso. Y acá. Ya, esa línea. Firebase out. Oh, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si está instalado Firebase out y lo tengo importado acá. Import Firebase from Firebase. Dice que el Webpack, pero yo no configuré nada con Webpack cuando hice el ejemplo. Y acá está instalado Firebase. Déjenme ver el Firebase que yo tengo instalado en el ejemplo que yo le hice. Para comprobar, ¿ya? Para comprobar qué versión tengo. No, ya, me tengo de hecho la versión 7.22.1. Ya. Me habrá faltado instalar otra cosa. SAS View. Firebase View. No me falta nada. Oh, qué raro. A ver, miren, déjenme ver, chicos. Ya, creo que es porque en el main.js me faltan configurar cosas. Ya, que yo recién no los quise configurar. Ya. Creo que puede ser por eso. Ya, y si no es por eso, no sé lo que será. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Firebase inicialización, ya, Firebase config, eso está bien. ¿Ya? Pero yo después tengo que hacer un Firebase .out, ¿ya? Y tengo que ponerle .out state change, exacto, ¿ya? Y eso va a ser un function y ciertamente eso va a envolver a new view, ¿ya? Todo esto.
pum, pum, pam, ¿ya? Eso. Vamos a ver si eso es lo que me faltaba para que funcionara, ¿ya? Y veamos. Pam, pam, pam. Entonces, console. Y vamos a volver a poner esos usuarios. No sé por qué me deja guardado eso. ¿Ya? Y acá ciertamente era 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, acceder. Y me vuelve a traer el mismo error. Tum, tum, tum. Dice type error Firebase Webpack import module default is not a function. Voy a tener que googlear esto porque no recuerdo que me... A ver, a lo mejor la instalación que hice yo, la tengo mala. Pero yo hice un npm install save Firebase. Lo hice. Después ciertamente importando No, Firebase. profe, hizo npm install Firebase save, no save Firebase. Ah, pero es lo mismo. Es lo Ah, mismo. ya, El comando como que está dado vuelta, pero él está ah, haciendo el ya. save igual. Y después ciertamente ya, Firebase, ya. Y acá que le dicen los chicos, dice import Firebase from Firebase. Después dice require Firebase out. Pero yo en mi ejemplo no lo hice. Es súper raro. Ese Firebase out, ese require, yo no lo tengo en ningún lado de acá en mi ejemplo. Y me parece súper raro que me esté tirando ese error. Probémoslo, pero ya, probemos si es que. Probemos, pero ya, vamos para acá. ¿Y en qué parte me decía que tenía que copiarlo? En el import. Ya, entonces en el login, donde se está cayendo. Entonces acá, pero no creo que sea eso. Es raro. Ya, porque yo, de hecho, en mi ejemplo, chicos, lo tengo así como import Firebase, ¿no? Súper raro. Ya, probemos. Y vamos para allá. Entonces, pam, pam, pam. Vamos para allá y vamos a poner user ahí. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Acceder. Y me sale el mismo error. Beyond handler type error Firebase Webpack import. Qué raro esta cuestión. Qué raro. It's not a function. Not models. A ver, probamos Firebase out. Debería darnos algo. Debería darnos algo ese Firebase out o ese Firebase. Eso. Debería darnos algo. Veamos. Sí, es súper raro, chicos. Yo esto no. Debe haber sido un poco más. Ya haber anotado toda esta instalación. Ya me confíe. ¿Ya? Ya, pues entonces eso. Y voy acá. Antes de tirar ese Profe, Firebase. Sí, parece que sí. puso Juan. Sing abajo. ¿A dónde, Juan? ¿Dónde? El Oh, Felipe, Felipe. profe. Felipe. ¿Dónde, Abajito. Felipe? A ver. ¿A dónde? Ahí en Firebase Out ¿Ya? Sing. Sign. Me estoy equivocando en escribir la cuestión. Puede ser eso, Felipe. A ver, veamos. Ta, ta, tan. Sign in with. ¿Acá tú dices? Déjame ver. Puede ser que me haya equivocado en copiar esa función. ¿Dónde estoy acá? Es sign in. Sí, pues sign. Ahí está. Le puse sin. Vale, Felipe. Le puse sin, le puse cantar. Y es sign. ¿Ya? Es sign in. ¿Ya? Sign in with email and password. ¿Ya? Y por eso ciertamente ese método no lo reconocía, era súper raro. ¿Ya? Entonces le voy a sacar ese require. ¿Ya? Era súper raro que estuviera pasando. Vale, Felipe. En teoría eso es el error. ¿Ya? Veamos. Entonces, acá en teoría si yo le tiro cualquier cosa me debería tirar el catch. ¿Ya? Pero vamos a tirarle la cuestión bien.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Acceder, y tampoco. Y tampoco. A ver, veamos dónde estamos parados. A ver. Localhost 8080, sí. Si lo voto y lo vuelvo a levantar. npm runserve. Sí, de hecho me está ayudando en eso. Voy a hacer ese console igual, del Firebase out, ya, por si acaso. Ya, para ver qué me está tirando. Ya, porque en teoría no debería tener, la verdad, haberme dado drama con ese Firebase, ya, porque es una librería, entonces es raro. Es raro, raro. Ya. Ahí volvió a levantar. No, me sigue saliendo lo mismo. Ya, probémoslo más con SolLock. Veamos qué onda. Es raro esta cosa que me está pasando. Acá. Entonces, eso yo lo tenía copiadillo acá. Ahí, console.log files out y ese console.log default. ¿Ya? Pero a ver qué pasa cuando hago eso. ¿Ya? Veamos. Pam, pam, pam. ¿Qué onda? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. A acceder. Pam, pam, pam. Ya, acá me tira algo. Y me tira. Up, arc, up. Ya. Puede ser que me esté equivocando en la función. Out. A ver. Sí, puede ser que me esté equivocando acá. Puede ser out en minúscula. ¿Ya? Porque ciertamente eso me funciona. ¿Ya? Puede ser esa pifia, chicos. ¿Ya? Que a cualquier nos puede pasar. Entonces, vamos a ver eso. User ahí. Ciertamente lo copio ahí. Y le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, pam, y le pongo acceder. ¿Ya? Y ahí ciertamente. Ya. Pero dice que ahora ronda navigation current location. ¿Ya? Pero ya no me tiró el error. ¿Ya? De que no encuentro el método. ¿Ya? Pero ciertamente está entrando acá. Entonces, veamos. Entonces, me está reclamando por este router push, creo. Que no debería reclamarme, porque eso yo lo tengo en mi cuestión, pero console.log. ¿Ya? Me puede estar reclamando por la ruta que le tengo hecha. ¿Ya? Vamos a subir a las rutas primeramente y la vamos a un poco mente. Sí, porque me estoy dirigiendo a login y por eso parte y por eso me hace ese error. Es porque es de redirección. Y cuando yo caigo ahí, ya, es por eso. Y porque todavía no tengo listo el guardia. ¿Ya? El guardia es que me falta para que haga la magia. Entonces, ciertamente esto lo voy a sacar. ¿Ya? Y ciertamente. Ahí. Pam. Y esto lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Mientras no. ¿Ya? Ese login lo tengo acá. Y ahora quiero ver. Pam. ¿Ya? Bacán. Entonces acá yo quiero ver acá. ¿Cómo llego acá? Voy a poner si tengo alguna respuesta de acá. Está este Firebase. Y le voy a poner acá. Entonces, result. ¿Ya? Entonces cuando yo haga el clic, en teoría debería mostrarme esto primero. ¿Ya? Vamos a verlo. Voy para acá y voy. Entonces, pum, por acá y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, esto lo voy a sacar un poquito y veamos. Ya, ahí está. Me estoy llegando. Ya, me estoy conectando con Firebase. ¿Ya? Y ciertamente estoy redirigiendo después el home. ¿Ya? Bacán. ¿Ya? Entonces, ciertamente, chicos, ya estoy logueándome. ¿Ya? La pifia que tenía era el out. ¿Ya? Y el sign que me dijo el Felipe. ¿Ya? El sign que me dijo el Felipe y este out. ¿Ya? Ciertamente porque yo lo estoy mirando acá, porque yo tengo mi código. Ustedes saben que yo preparo el código, lo tengo acá.
pero ciertamente no puedo estar así mirándolo así. Entonces yo miro out y voy copiando, ¿no? Y ciertamente en esas cositas ocurren esos percances, ¿ya? Que era, yo le puse out así y le puse el sign como que estuviera cantando. No era cantar, pues era de filmar, ¿ya? Entonces tengo eso. En todo caso, acá con esta, por ejemplo, con este console log Firebase out, me hubiera dado cuenta al tiro, ¿ya? De hecho, por eso me di cuenta, porque estaba con chico y no funcionaba. Y este estaba con grande y me botaba, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Era raro que no funcionara, ¿ya? Entonces tengo eso. Entonces, lo que me falta a mí hacer ahora es simplemente, por ejemplo, empezar a hacer el guardia con el router, ¿ya? Porque yo ya estoy logueado, ¿ya? Entonces, ciertamente, al estar logueado, yo ahora con ese guardia le voy a estar preguntando. Si estoy logueado, ciertamente, voy a redirigirlo a la parte del home. Y si no, lo mando al login, ¿ya? Y esa pega voy a hacer ahora, ¿ya? Porque ya estamos redirigiendo, entonces estamos bien. Entonces, acá, por ejemplo, después ciertamente deberíamos redirigirlo al home, ¿ya? Y entonces ahora lo vamos a ir a parar a rutas, ¿ya? Y ahí vamos a hacer esa cosa. Entonces voy a tirar con control Z, porque ciertamente eso me sirve y eso me sirve, ¿ya? Pero lo que yo no tengo hecho acá es este guardia, ¿ya? Que lo dejé ahí como comentado, le dije, vamos a ver chicos el Firebase primero y lo dejé ahí, ¿cierto? Ya. Entonces acá es la parte donde entra a jugar el guardia, ¿ya? Porque ahora, si ustedes se fijan, no hay ninguna seguridad, ¿ya? Yo puedo entrar a home, puedo entrar a login, puedo entrar a cualquier parte, ¿ya? Y él no me dice nada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí estoy en login, ¿ya? Entonces está funcionando esa redirección que yo les dije, cuando yo, o el usuario ciertamente, entrar a localhost 8080, él se va a ir a login, ¿ya? En teoría, ¿ya? Ahí se fue a login, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quisiera entrar a home y no estoy logueado, me tendría que echar para afuera, ¿ya? Y en este caso no me echa para afuera, ¿ya? Entonces esa es la pega que nosotros tenemos que hacer. Y ciertamente acá después yo le voy a agregar un botón que va a ser el sign out, que ciertamente va a ejecutar la función que es el sign out de Firebase, para poder sacarnos, ¿ya? Entonces esa pega vamos a hacer ahora, modificar la ruta, o sea, ya la ruta ya la modificamos, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es crear el guardia que esté comprobando que nosotros estemos logueados, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir acá y vamos a usar ese before each, ¿ya? La parte que nos decía la documentación de view router, ¿ya? Para poder crear guardias, ¿ya? Entonces, con ese before each, tengo que ir ciertamente acá a mis rutas, déjenme ver cómo las tengo, y ciertamente yo acá creé un before each, ¿ya? To from next, ¿ya? Y ciertamente acá yo tengo que simplemente abrir comillas, no, acá me equivoco, tengo que esto ya es una función, ¿ya? Y for each me pide una función, ¿ya? Y estos son argumentos de la función, to, from, next, ¿ya? Y después de eso, abro la función, ¿ya? Ahí. Y acá ya yo puedo empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito primeramente? Primeramente necesito obtener el usuario, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Por ejemplo, let user igual a qué? A Firebase, y acá no me tengo que equivocar, es con minúscula, out, y simplemente le pongo punto. Estas son funciones de Firebase, ¿ya chicos? Current user, ¿ya? Entonces es ciertamente, si yo estoy logueado, me va a devolver el current user, ¿ya? Entonces ahí lo voy a tener yo. Ya, entonces, ¿qué más voy a tener? Por ejemplo, voy a tener que empezar a hacer un match, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a imprimir el console log to, ¿ya? Este es ese to, para ver por qué tengo que hacer ese match, ¿ya? O sea, no me va a entender lo que voy a estar haciendo. Entonces to, y lo voy a poner acá en router, ¿ya? Eso no. Entonces vamos a estar viendo qué es lo que hace ese to, ¿ya? Él hacia dónde voy, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ya? Entonces, veamos. Vamos a ir acá a Home y vamos a... Ah, ya. Y dice que Firebase is not defined, ya en View Router. Está bien, porque yo no lo he importado. ¿Ya? Entonces, acá ciertamente tengo que yo importar a Firebase, ¿ya? Porque lo estoy ocupando para poder sacar el current user, ¿ya? Por eso lo estoy importando acá. Firebase, ahí, ¿ya? Entonces,
Vamos a volver a cargar eso. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, el router, ese tú, ¿ya? Es un objeto, ¿ya? Entonces, por eso yo me voy a poder meter dentro de él, ¿ya? Primeramente. Y me voy a meter a donde dice matched, ¿ya? Acá, en este array. Y en este array, ciertamente, yo le voy a preguntar por un récord meta, que debe estar por acá. Un meta, y le voy a preguntar por este authentication true. Este va a ser el que me va a servir. ¿Ya? Entonces, por eso yo le decía que se puede llamar de la forma que yo quiera. ¿Ya? Pero este va a ser el que me va a decir, ¿sabes qué? Home, no, home tiene que estar autenticado. Entonces tú no puedes entrar si no tienes login. O sea, si ese current user no está habilitado o es un null, tú no puedes entrar ahí. ¿Ya? Entonces esa es la gracia que me permiten los guard. Que cada vez que yo voy cambiando de ruta, me va dándome. Voy a cambiarme a login, para que ustedes se fijen que ahora no voy a tener ese match. Login, pam. Ya voy a ir a login y de nuevo me va a cargar el to. Ya, porque me estoy moviendo. Ya me moví ahora a login. Hacia allá fui. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá en matched, ¿ya? Yo no tengo, el meta no tengo nada. ¿Ya? Entonces el login ciertamente va a ser, cuando yo entre ahí, me doy cuenta que no, esa ruta login no necesita guardia. Ya no necesita que el usuario esté logueado. ¿Ya? Y por cada una de las rutas, por ejemplo, si me cambio a about, me va a dar lo mismo. ¿Ya? Por cada una de las rutas que yo vaya pasando, chicos, ese before H va a ir corriendo. ¿Ya? Esa es la gracia de él. Y entonces por eso él va a ir gestionando cada ruta. Va a ir preguntando, esta ruta es privada, esta ruta no es privada, puede pasar, está el usuario conectado, sí, sí lo dejo pasar. Y si no, lo mando de vuelta al login. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahora me puso el name about. ¿Ya? Entonces about, ciertamente voy a matched. Y ciertamente voy acá a meta. Y ciertamente ustedes se fijan que está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque simplemente yo acá en mi router no tengo nada. No tengo ningún meta ni en login. O sea, el único meta que tengo acá es home. ¿Ya? Que es este meta autenticado. Pero por ejemplo login no tiene, about no tiene. ¿Ya? Entonces por eso yo cada vez que me metí ahí no lo encontraba. Entonces yo lo único que hice acá fue agregar esta cosita como para después en el before H encontrarlo. ¿Ya? Pero yo el nombre que le haya puesto a esta cosita no importa. ¿Ya? Entonces ya, entendiendo eso, ¿y para qué voy a hacer lo que voy a hacer ahora? Entonces ahora yo necesito meterme ahí a tu.match y empezar a hacer un sum, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese sum me va a devolver un true, un false, ¿ya? Yo le voy a preguntar por la condición de que exista el meta autenticado, ¿ya? Si es que existe, me va a devolver un valor, si no, no va a devolver. Entonces voy a hacer, por ejemplo, let private ruta, ¿ya? Entonces, acá voy a meter a tu.matched, ¿cierto? Que era el elemento que yo les mostraba recién en la consola. Y acá, como yo sé que es un array, yo puedo hacer un sum, puedo usar esas propiedades, ¿cierto? Y ciertamente me voy a meter acá en record, ¿ya? Y record, ciertamente, va a retornar, si es que está, record, va a devolver true, ciertamente, si es que record.meta.autenticado está. Si no, te va a devolver un falso, autenticado. Acá no me tengo que equivocar porque si no, no va a funcionar. Ahí, autenticado. Entonces voy a estar buscando por él. Entonces ustedes se fijan por cada una de esas rutas, si por ejemplo me meto a login, ¡pam!, él va a tener un falso. Si me meto, por ejemplo, a about, él va a tirar falso. Si me meto, por ejemplo, a home, él va a tirar true. Y esa es la gracia. ¿Ya? Entonces ahora yo solamente empiezo a hacer if, como los que mostraba en la documentación de Navigation Guard. ¿Ya? Empiezo a hacer esta gracia. A preguntar, ¿estoy autenticado? ¿Cómo sé si estoy autenticado? Por el usuario, por el Firebase out current user. Acá lo tengo. Pam. ¿Ya? Y ciertamente voy a poder ocupar estos métodos. ¿Ya? Vuelvo entonces acá. Entonces, sum match record, ¿ya? Y voy a estar, ustedes saben, ese sum me va a devolver un true, un false. ¿Ya? Por eso no estoy haciendo un find ni nada, porque yo necesito un true, un false. ¿Ya? Tengo eso. ¿Ya? Entonces, primeramente voy a generar un if. ¿Ya? Entonces voy a preguntar si, por ejemplo, derivate root. ¿Ya? Si es true, ¿cierto? Si, o sea, si la root es privada, ¿ya? Y ciertamente no tengo usuario, o sea, el usuario nunca estuvo logueado, o sea, acá este Firebase current user es nulo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer un next, ¿ya? Usando la función de arriba, y voy a retornarlo a, por ejemplo, name, y acá ciertamente me importa el login,
¿Ya? Ciertamente yo acá creo que le puedo haber puesto login así, pero lo vamos a dejar ahí. Login, ¿ya? Entonces, ciertamente, cuando sea una ruta privada y yo no esté logueado, tengo que sí o sí irme al login. Sí o sí, no hay otra opción, ¿ya? ¿Cuál es la otra opción? Por ejemplo, else if, ¿ya? Entonces acá voy a negar el private router, ¿ya? Y si el user existe, ¿yo hacia dónde lo voy a redirigir? Hacia home, ¿ya? Entonces acá next, y acá es lo mismo que yo le decía. Puede ir así home o le puede usted poner el name, ¿ya? Por eso lo puse de las dos formas para que vean que se puede usar de las dos formas, ¿ya? Entonces ciertamente acá voy a elegir a home y después ciertamente voy a hacer un else, ¿ya? Para todas las rutas que que no son privadas. Entonces voy a hacer un next, entonces que continúen, ¿no? Por donde ellas vienen, ¿ya? Porque el tú, ciertamente, ese tú lo está redirigiendo, ¿ya? Lo único que nosotros hacemos es cuando encontramos estas cosas, que nosotros no está logueado, redirigirlo al login, ¿ya? Entonces ahí estamos haciendo esa magia con el router, con el current user, ¿ya? Entonces veamos si esa cosa funciona. Entonces, voy a ir acá a CRUD, ¿ya? Y estoy acá en Home, ¿ya? En teoría estoy logueado, ¿ya? Creo que estoy logueado porque no me he echado de acá. Entonces, si voy a ir a Login, ¿ya? Y voy a imprimir ese current user, ¿ya? Porque estoy imprimiendo en esa ruta, voy a imprimir el current user. En vez de ese en root, voy a escribir ese user. Esto lo voy a comentar y voy a imprimir ese console log user, ¿ya? Pam. Y veamos qué es lo que nos está devolviendo eso, por cada ruta que nosotros nos estamos devolviendo. Home, ¿ya? Y me devuelve. O sea, tengo el usuario, ¿ya? Y por eso estoy acá. Por ejemplo, si yo fuera login, chicos. Vamos a login. ¿Ya? Y me dirige a home, porque yo estoy logueado. No puedo entrar a login. Imposible entrar a login. ¿Ya? La única forma de yo entrar a login es que esté con un logout. ¿Ya? No esté deshabilitado. Entonces, ciertamente tengo que hacer esa función. Entonces, acá en esta parte voy a agregar un botón nuevo. ¿Ya? Yo lo voy a hacer súper simple, ¿ya? Ustedes pueden, ciertamente lo enchulan, ¿ya? Pero yo estoy haciendo lo más básico posible, ¿ya? Entonces acá voy a agregar un botoncillo que voy a ligarlo a un método y ese método va a estar ligado a Firebase con ese sign out que yo les mostré en la PPT, ¿ya? Que creo que está por acá, miren. Entonces ese sign, ciertamente si yo hubiera venido al tiro acá, me hubiera dado cuenta que estaba mal escrito, ¿ya? Pero son cosas que pasan. Entonces acá, sign out. Entonces yo, ciertamente, después para desbloquearme, eso es lo que voy a hacer. Esa pega voy a hacer ahora. ¿Ya? Usar ese sign out para poder salirme y decirle, ¿sabes qué? Tu usuario ya no está, ¿ya? Para poder comprobar que el login, cuando yo no estoy logueado, funciona. Porque ahora, si ustedes se fijan, yo voy a cualquier ruta y me marca, me devuelve a home, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? De hecho, la única ruta que no está protegida es el about, ¿ya? About yo creo que puede entrar, ¿ya? About sí puede entrar, porque no tiene protección ni nada, es una ruta es pública, ¿ya? De hecho me dirige a home. Ya, ahí tendría que ver por qué está pasando eso. ¿Ya? Entonces, estoy acá en Home y voy a hacer eso del botoncito de desbloquearme. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces ahí en Home tenemos que crear un botón. ¿Ya? Entonces simplemente voy a ser bastante grosero, lo voy a escribir ahí nomás arriba. ¿Sí? Entonces acá en Home, voy a ir acá a Home y me voy a meter acá arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener un botón, ¿ya? Y, no sé, por ejemplo, salir. ¿Ya? Y acá este ciertamente va a estar ligado a un evento, ¿cierto? @click. Y acá no tengo, por ejemplo, formulario, así que no tengo que poner prevent. Ya no es un formulario, es simplemente un botón. Y le pongo, por ejemplo, logout. Logout, ¿ya? Y logout simplemente guardo y voy a ir acá. Ciertamente este componente no tiene nada y tengo que agregar los métodos. ¿Ya?
ahí. Entonces, ese método ciertamente se debe llamar logout. ¿Ya? Y ¿a quién va a llamar? Tengo que importar a Firebase. Import Firebase from Firebase, ¿cierto? Y acá ciertamente tengo que ocupar la función esa que vimos recién. Entonces, Firebase. Esa es out, nunca se me va a olvidar. Ese out chico, nunca se me va a olvidar. Out.signed out. ¿Ya? ¿Y lo escribí bien? Sí, lo escribí bien. Signed out. ¿Ya? Sign out. Y esto ciertamente yo les dije, chicos, que les devuelve una promesa. ¿Cierto? Entonces, como te devuelve una promesa, podemos hacer un punto den. ¿Ya? Y ese den, ciertamente yo me puedo meter dentro de él y puedo hacer una redirección. ¿Ya? Entonces, this.router.push, ¿ya? Y lo voy a mandar al S, que ciertamente yo estoy redirigiendo ¿a dónde? Al login. ¿Ya? Yo, de hecho, le puedo haber puesto login al tiro, pero ustedes saben que ese slash así, yo tengo al tiro un redirect ahí, al login. Entonces, es lo mismo. Y en caso de error, voy a tirar un catch, ¿ya? Entonces, catch, y acá me faltó el puntito, ¿ya? Puntito catch, ¿ya? Puntito catch, y ciertamente voy a tirar un error, y acá abro, ¿ya? Y simplemente puedo hacer una alert de ese error, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, ahí yo podría desloguearme, en teoría, ¿ya? Desde el home, ¿ya? Entonces, veamos. Entonces, ahí está el botón salir, ¿ya? Es un poco feito, un poco grosero, pero esperemos que haga la pega, ¿no? ¿Ya? Ver, ¿ya? Salir. ¿Ya? Entonces, ese salir ciertamente me debería redirigir al login, ¿ya? Y ese login ciertamente debería quedarse ahí porque yo no tengo otro usuario. Entonces, veamos. Salir y me lleva al login. Entonces, por ejemplo, si ahora yo quiero al home, ya me lleva al login, ¿ya? Pero lo único que me causa duda es el about, ¿ya? Que el about no tiene nada. Es como si fuera... ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, porque el about no tiene protección. ¿Ya? Yo le puedo poner protección. ¿Cómo le pongo? Pongámosle protección poniéndole lo mismo que le pusimos al home, esta meta. Entonces, esa meta va a ser, en la parte que yo quiera ponerle, lo pongo y va a hacerme una ruta privada, ¿ya? En este caso estoy deslogueado, ciertamente, y me metí a about. ¿Por qué? Porque no tenía este meta. ¿Ya? En este caso ahora lo va a tener, entonces no me va a dejar. Miren. Y acá ciertamente me falta una coma. Pam, ya porque tengo ese componente abajo. ¿Ya? Por eso me falta esa coma. ¿Ya? Y voy para allá. Entonces, about, ¿ya? Y me tiro a login, al tiro. ¿Ya? Porque about es protegido. Y necesito estar logueado. ¿Ya? Entonces, así lo hago yo con Firebase. O la forma más simple de hacerlo es como yo te lo explico. ¿Ya? Entonces, ciertamente, yo no puedo meter ni about, ni en home. Y ahí estoy perdido, ¿ya? No puedo meterme nada. Y, por ejemplo, si le pongo alguna ruta, por ejemplo, que no exista, por el comodín, si ustedes se fijan, yo le voy a haber puesto, no sé, pues, para ¿ya? ¿Y a dónde me va a llevar? Al login, ¿ya? Entonces acá yo tengo un guardia. ¿Ya? El guardia no me deja pasar si es que yo no estoy acreditado, ¿ya? No me está dejando pasar ahora, ¿ya? Entonces voy a volver a poner mis credenciales. User1, @user1, pam, ¿cierto? Y acá era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acceder, pam. Y ciertamente me lleva a home, ¿ya? Donde yo recién no podía entrar. Por ejemplo, voy a ir a about. About, ¿ya? Me lleva ahí porque tiene protección y yo estoy logueado, ¿ya? Pero por ejemplo, vayamos a login, ¿ya? A ver si me puedo loguear de nuevo. No, compadre, usted está logueado, tiene que irse, ¿ya? Eso.
Eso, entonces, eso era el ejercicio del día de hoy, chicos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso. O sea, a través de estos métodos, de estos guardias, ciertamente, nosotros podemos generar esa lógica, ¿ya? De poder decir, ¿sabes qué? ¿Estás logueado o no estás logueado? Y a través de este guardia nosotros lo podemos generar, ¿ya? Y de esa forma, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de lo que hemos visto ahora? Porque de hecho lo que ustedes tienen que hacer, chicos, es exactamente lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Alejandro, ¿Sí, Jason? Lore tiene una consulta al parecer. Ya, Loreto, ¿qué duda tienes? Ah, la escribió, dice, las funciones de que se vea la contraseña va más adelante se va a ver. Ah, ¿Cómo? ese método para que la contraseña sea de incógnito. No entiendo. Ahora, perdón, es que estaba con la... ya. No, es que solo consultarlo porque antes lo vamos a ver esa opción que sale en la pantalla donde puedes ver la contraseña que está inscrita. No se Entonces, escucha, se lo olvida. Loreto. Es muy bajita, no se escucha. No te entiendo. ¿Se escucha? Ahora sí se escucha. Ahora sí, perdón. Es Ahí. solo saber una consulta si se va a ver la opción, si se le olvida la contraseña, esas cosas, hay que hacer una nueva función. Eso Ah, lo ya. vamos a ver más adelante o estoy hinchando nomás. Está hinchando nomás. Sí, es que mira, ¿por qué está hinchando nomás? Porque estas son tareas de backend, ¿ya? Y nosotros estamos simulando como si fuera un backend. Entonces lo más fácil como poder simular es con Firebase, ¿ya? Ciertamente Firebase debe tener, hay que investigarlo nomás, Loreto, pero obviamente él tiene que tener una recuperación de contraseña. Debe haber alguna función para poder recuperar, ¿ya? Pero nosotros de verlo, así, de decirte, ¿sabes qué? Voy a tener una clase de hacer una recuperación de contraseña, a veces olvidó contraseña, no lo vamos a ver acá, ¿ya? Porque, como yo te digo, nos quedan súper poquitas clases, pues, nos quedan, por ejemplo, mira, la clase que nos toca la próxima, vamos a tener que hacer un CRUD, ¿ya? Y después, por ejemplo, nos toca ver, creo que algo del framework, que es como agregar el framework CSS a Vue, que sería Vuetify, ¿ya? Y después hacen un deploy de la aplicación y chao, y ahí terminó el curso, ¿ya? Entonces estas cositas, ciertamente, es para que ustedes aprendan cómo hacerlas, ¿ya? Pero ciertamente si ustedes quieren, como tú, ciertamente ir más allá, tienen que investigarlo por ustedes, ¿ya? Que de hecho yo creo que debe haber mucha documentación en internet, ¿ya? Porque Firebase tiene una buena documentación, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta, así como para cerrar ya la parte de la mañana? ¿Podemos ver el desafío? Ya, al tiro le busco el desafío, chicos. Hagan. De hecho, se van a sorprender. Que la verdad, chicos, a mí esta últimos parte del curso no me entrega ninguna solución de nada. Ya no sé por qué. Entonces yo tengo que estar inventando mis soluciones. Entonces, veamos. ¿Ya? Entonces, y ciertamente la lectura que teníamos hoy día apuntaba a hacer esto, lo que yo hice. ¿Ya? No podía hacer otra cosa. ¿Ya? No podía inventar otro. Porque es un login. Es un login. No es como, por ejemplo, cuando hacíamos Vuex y yo podía, en vez de vender productos, puedo hacer otra cosa, cambiar el ejemplo. En este caso no podía. ¿Ya? Y la documentación creo que de la lectura estaba súper mala. No me gustó cómo estaba. em, Cómo estaba, no súper desordenado y aparte, como les digo, no me entregan nada después, po. Porque ciertamente en los módulos anteriores la lectura ciertamente estaba correlacionada con el solución que yo me mandaba, ¿ya? En este caso ya no hay solución, ¿ya? Es como arréglate a tú solito como relator. Entonces vamos a ver el primer desafío, chicos.
CRUD API REST. Si de hecho, mira, nos queda CRUD, mira, si nos queda súper poco, chicos, miren, nos queda este CRUD API REST, que son 2 clases, después nos queda Vue y su framework, son 2 clases, y Deploy son 2 clases. Y terminamos. Eso, ¿ya? Súper poco. Entonces, por eso yo les digo, no pierdan la motivación en este momento, ya hay que darle no. Ya, aquí les muestro el desafío. Ya. Ahí está. Ya. Ahora no, esta cuestión no es. Esta cuestión no es. Ahí está. Ahí está. View router desafío. Ese es. Ahí está. ¿Ya? Mortal. Entonces, creación de autenticación con router. Descripción. Entonces se requiere crear un sistema de autenticación mediante View router. Este debe tener 2 componentes. El componente login. ¿Sí? Estamos viendo el visual. Oh, ya. Vale, vale. Vale, vale, Jason. Yo. Parece que... parece que a mí no me había cargado. Disculpa. Sí, parece que no te había cargado. Sí, Porque. Ahí sí. Ahí debería estarse compartiendo. sí, Ahí ahí se... Ya, bacán. Entonces, descripción. Entonces, lo que viene hoy día, chicos, es creación de autenticación con BioRouter. ¿Ya? Qué coincidencia. Descripción. Se requiere crear un sistema de autenticación mediante BioRouter. Este debe tener 2 componentes, el componente login y el componente home, conectados con router, y el cual tendrá un guard global que realice la función de un middleware. Con esto debe ser posible ingresar al home únicamente si el usuario está autenticado, y debe ser posible ingresar al login únicamente si el usuario no está autenticado. La autenticación debe ser por Firebase. ¿Ya? Instrucciones. Crear un usuario para autenticación en Firebase. Entonces, habilitar que la autenticación mediante correo y contraseña trae la configuración y probar que la conexión sea exitosa con la función. ¿Ya? Luego, crear 2 componentes, login y home. El login debe tener un formulario con 2 inputs, para el correo y contraseña, y un botón para acceder al home. Y el home debe tener un botón con el que sea posible acceder al login. Además, debe existir redirecciones para el login si se ingresa a la ruta así o con el asterisco, lo mismo que hice yo, respectivamente. Esto debe ser posible con la implementación de un router con View Router. ¿Ya? Después dice, creación de un guard con lógica para el ingreso a los diferentes componentes según corresponda. Y a la vez poder autenticarse. También debe poder desautenticarse con el botón salir de home. ¿Ya? Entonces, ese es el desafío que tienen ustedes, ¿ya? Que es sumamente parecido a lo que hice yo. Creo que hay que agregar algunas cositas, algunos enlaces, pero es sumamente parecido a lo que hice yo, ¿ya? Entonces, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me la hacen, ¿ya? Nosotros siempre estamos ahí dispuestos a ayudarles, ¿ya? Entonces, eso, chicos, ese es el desafío. ¿Alguna pregunta o consulta de estos desafíos que les haya quedado? ¿Que les haya quedado duda de lo que tengan que hacer, de cómo proceder? ¿O están bien? Buena, Felipe. Sí, lo que tiene que instalar Loreto es el Firebase. Firebase tiene que instalar, ¿ya? Sí, Tatiana, cuando terminemos ahora la fase, corto el video y lo subo apenas se me descargue, para que puedan hacer el desafío. Y de igual manera, si no están trabajando en el desafío que corresponde hoy, de igual manera nos pueden pedir ayuda para otros desafíos anteriores. Exactamente. Ya si están trabajando en uno anterior, no hay drama, ¿ya?
sea el que sea, chicos, Sí. ¿ya? Sea el que sea, no sé, el iguana, sea el Meat Coffee, me da lo mismo, ¿ya? La idea es que ustedes vayan tirando para arriba, ¿ya? Exacto. Ya pues chicos, entonces si no hay dudas, consultas, estamos todos claros lo que hay que hacer. Cualquier desafío que ustedes se pongan a realizar ahora, nos pueden llamar ya. Vamos a terminar la fase de la mañana, le vamos a dar unos minutitos al profe y ahí